Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Mónica y aquí estamos nuevamente para continuar con el curso de fisiopatología. En esta oportunidad vamos a hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Aquí tienen mis datos, así que sin nada más que decir, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de esas dos enfermedades, como les dije, y vamos a tener en primer lugar las generalidades. Vamos a hablar sobre conceptos así generales, abarcando en conjunto todo. La clasificación y la fisiopatología, es decir, los tipos que, o mejor dicho, los tipos de, por ejemplo, hipotiroidismo o de hipertiroidismo y los mecanismos por los que se producen. La etiología y la patogenia, por qué se producen, su origen, manifestaciones clínicas, que vamos a hablar de los signos y síntomas que se producen en ambas enfermedades, un diagnóstico y tratamiento, un diagnóstico para saber que estamos seguros de que es esa enfermedad y con qué la vamos a tratar, ya sean medicamentos o tratamientos alternativos. Y por último, las complicaciones, que son posibles enfermedades que se van a producir si no se trata adecuadamente las dos enfermedades. Entonces vamos primero con las generalidades. Aquí tenemos al hipotiroidismo, conocida como tiroides hipoactiva también. Es un trastorno donde la glándula tiroides no va a producir la cantidad suficiente de hormona tiroidea, tanto la T3 como la T4. Entonces la T3 es la triiodotironina, y la T4 es la tiroxina. Entonces no va a haber producción de esta ni de esta, no va a haber una cantidad suficiente. Como vemos acá, la tiroides tiene forma de mariposita, rosadita, y está ubicada en la parte de aquí del cuello. Esta enfermedad inicialmente no va a tener síntomas, no va a haber síntomas, pero luego del tiempo, si no se detecta no es curada a tiempo, va a producir obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad e incluso enfermedades cardíacas o cardiopatías. Aquí hablamos del hipertiroidismo, que es conocido como tiroides hiperactiva. Aquí vemos a nuestra tiroides, produce demasiadas hormonas tiroideas, demasiada T3 y T4. Igual aquí la tiroides tiene forma de mariposa y si no se trata puede causar cardiopatías, problemas en los huesos, en los músculos, en el ciclo menstrual e incluso en la fertilidad. Yo puedo recordar tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Entonces se asocia. Hipo normalmente es algo pequeño o menor, mientras que hiper es grande. Entonces hipo no va a haber una disminución en la concentración de las hormonas tiroideas, mientras que hiper va a haber una elevación en la concentración de las hormonas tiroideas. Entonces, y para relacionarlo con el tamaño de la tiroides, yo le digo, si no produce mucho, entonces se va a engordar. Si no produce mucho, se va a engordar, va a crecer. Entonces, la tiroides está grande. ¿Ok? Mientras que si produce mucho, entonces se va a adelgazar. Es como decir que si no hace mucho ejercicio, no produce mucha hormona, o si hace mucho ejercicio y produce bastante hormona, entonces se va a adelgazar, es decir, va a achicarse, no encuentro otra palabra, achicarse o disminuir su tamaño, entonces va a estar pequeña. Y eso es como yo recuerdo, dependiendo de qué enfermedad, cómo se encuentra la tiroides. Ahora vemos su clasificación. El hipotiroidismo puede ser dos, congénito o adquirido. El congénito viene de forma ya prenatal, desde que nosotros estamos en el vientre de la madre, y se diagnostica al nacer o se observa al nacer. Si esta enfermedad no se trata, va a producir discapacidad intelectual en dicho bebé y una afectación en su desarrollo físico, ya que no va a crecer normalmente como normalmente debería hacerlo. Y esto se produce porque hay un exceso en la exposición de yodo o fármacos antitiroideos. O sea, hay una exposición de la madre a un exceso de yodo o un consumo excesivo de fármacos antitiroideos. Y el hipotiroidismo adquirido, que va a producir posteriormente mixedema, que es el hinchazón, se va a dar en niños mayores y adultos. Va a ser debido a una enfermedad ya sea primaria o secundaria de esta glándula, que es la tiroides. Etiología y patogenia. Entonces el hipotiroidismo congénito, como les dije, va a ser de forma prenatal y se va a observar al nacer. Se va a producir por ausencia de la tiroides
o por anomalía en la síntesis de hormonas tiroideas, y hablamos de la T3 y de la T4. Aquí, un 4, no sé si aparece un 4. O también se va a producir pero una secreción suficiente de la TSH. ¿Y qué es la TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Es decir que recordemos que en el hipo va a haber una baja concentración de las hormonas tiroideas. Entonces, si no hay hormona estimulante de la tiroides, se supone que tiene que producir hormonas. Entonces, si no hay esta hormona estimulante de la tiroides, no se producen hormonas, es decir, no se produce ni T3 ni T4. ¿Ok? Mientras que el hipotiroidismo adquirido y mixedema, que es hinchazón, se da normalmente en niños mayores o adultos, va a provocar alteraciones metabólicas, y mixedema, como le dijimos que el hinchazón, puede ser leve o mortal, inclusive llegar a la muerte, va a provocar angioedema, y esto va a provocar la destrucción de la glándula tiroides, porque al haber una poca o una disminución en la concentración de hormonas, una poca producción, la glándula se va a destruir poco a poco hasta que ya no exista. Mientras que el hipotiroidismo se va a deber por una hiperactividad de la tiroides, y va a haber un aumento en la producción de hormonas tiroideas tanto T3 como T4. Y más frecuentemente se da por una enfermedad de Graves previamente. Va a haber oftalmopatía, es decir, enfermedades en los ojos, una dermopatía, enfermedades en la piel, y va a ser provocado por agentes con yodo. Tanto la hiper como la hipo son provocadas por agentes que contengan yodo. Y la tormenta tiroidea, que es decir, cuando hay un aumento de T3 y T4, va a ser una manifestación aguda, que es la que más se va a notar para poder diagnosticar nosotros que dicho paciente sufre de hipertiroidismo. Ahora, clínicamente, vamos a ver qué se presenta. En el hipotiroidismo vamos a tener que el cabello grueso, seco y quebradizo. Va a perder un poco de cejas, la persona va a estar pálida, va a una macroglosia, letargia y problemas de memoria, problemas neurológicos, estamos hablando acá, edema periorbitario y tumefacción facial, va a haber una voz ronca y gruesa, va a haber una disminución de la sudoración, no se va a tolerar el frío porque la persona va a congelarse prácticamente, pulso lento, una cardiomegalia, que es el crecimiento del corazón, atrofia gástrica, el sistema digestivo ya no va a producirse correctamente, porque recordemos que todo en el cuerpo prácticamente se basa en las hormonas. Y la glándula principal del sistema endocrino, que es el sistema de las hormonas, es la tiroides. Entonces la tiroides produce tales cosas, y estas tales cosas hacen otras cosas, y afectan a todo el cuerpo. También va a haber estreñimiento, porque recordemos que al haber una atrofia gástrica, el estómago va a disminuir su tamaño, entonces la comida que ingerimos no se va a metabolizar bien, que va a producir lógicamente un estreñimiento. Hay una ganancia ponderal, es decir, aumento de peso, porque todo se va a acumular ahí. Una menorragia, que son ciclos en los que no va a haber menstruación, a veces hay menstruación, a veces sí hay, a veces no hay 2 meses, hay unos 5 meses, luego ya no hay, así. La debilidad muscular, la persona obviamente está cansada, y edema periférico, tanto en manos, pies, es decir, va a haber una hinchazón, como ven acá, la pierna de esta persona de hinchazón, su mano también, aquí está hinchada, entonces eso es lo que va a provocar el hipotiroidismo. Mientras que en el hiper, el cabello va a ser todo lo contrario, el cabello está demasiado fino, demasiado delgado, va a haber una exoftalmia, la persona va a estar nerviosa, inquieta, no va a poder dormir, se va a producir el bocio, va a haber una sudoración, no se va a tolerar el calor, mientras que acá no tolera el frío, acá no tolera el calor. Aquí no hay sudoración, aquí sí hay sudoración. Va a haber un desgaste muscular, o una oligomenorrea, es decir, que va a haber más de una menstruación cada 28 días. Taquicardia, palpitaciones, un incremento del apetito, pero a la misma vez una pérdida de peso. Va a haber temblor en las manos, y bueno, mixedema, que como les dije, está relacionado con la
hinchazón, en otras palabras. ¿Cómo diagnosticamos nosotros las enfermedades? En primer lugar, para diagnosticar tanto el hiper como el hipo, vamos a tener que revisar nosotros los antecedentes de dicho paciente. Si encontramos que en su familia ha habido hipertiroidismo o hipotiroidismo, entonces nosotros podemos ordenar pruebas para que podamos descartar dependiendo del cuadro clínico con el que se presente. Segundo método es la exploración física. Como vemos acá, el doctor está palpando la glándula tiroides de este señor para determinar si está en tamaño aumentado o en tamaño disminuido. El tercer método van a ser por pruebas de laboratorio, por ejemplo aquí el test del hormona estimulante de la tiroides, donde la T4 va a ser baja y la hormona estimulante de la tiroides va a estar alta. Van a haber pruebas de anticuerpos tiroideos para determinar si existe alguna relación con el sistema inmunológico también. Y en último caso, las pruebas de imagen, que van a ser como acá una ecografía en el que se va a ver el tamaño de dicha tiroides. Y para tratar entonces una terapia en el que se va a reemplazar reemplazar tanto la T3 y T4 con preparaciones sintéticas de ellas mismas. Eso es en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo también va a haber una revisión de antecedentes, que va a haber una exploración física. En la anterior se va a detectar que está aumentado en tamaño, mientras que acá se va a detectar que está disminuido. Aquí vamos a ver pruebas de laboratorio también, en la que la T4 está baja, pero la TSH está alta. Y también va a haber pruebas de anticuerpos tiroideos. Y en el último método vamos a utilizar pruebas de imagen. Para tratar este hipertiroidismo, vamos a utilizar medicamentos antitiroideos para evitar que se produzca demasiada T4, TH o T3. Y beta-bloqueantes que también van a hacer lo suyo. La terapia con yodo radioactivo para disminuir la producción, o en el último de los casos cirugía para disminuir el tamaño de dicha glándula tiroides. Futuras complicaciones. En el hipotiroidismo puede haber la complicación, en primer lugar, del bocio. El bocio es cuando aquí, porque la glándula se agranda, entonces el cuello también se agranda. Entonces ahí va a haber un aumento en el tamaño. Van a haber problemas en el corazón, cardiopatías, como les dije, van a haber taquicardias, va a haber problemas en la salud mental porque la persona va a estar irritable, va a estar nerviosa. Neuropatía periférica, que bueno, esto es cuando las señales sensoriales del dolor no van a llegar hasta nuestro cerebro, entonces la persona no va a sentir dolor. Mixedema, que es hinchazón, la infertilidad o incluso anomalías congénitas. Esto se puede transmitir por familias. Mientras que el hipertiroidismo va a provocar, como vemos acá, la glándula está disminuyendo su tamaño, va a provocar coágulos en la sangre, accidentes cerebrovasculares, los famosos trombos, los aneurismas, insuficiencia cardíaca. El corazón no se va a dar abasto para poder suplir las necesidades del cuerpo. La enfermedad grave, que les digo que está relacionado con el hipotiroidismo, osteoporosis, infertilidad e incluso complicaciones del embarazo. ¿Por qué? Porque la persona, al tener hipertiroidismo, no le va a hacer llegar al feto los suficientes nutrientes, y estos nutrientes van a producirse por acción de las hormonas, tanto las hormonas que provienen de la tiroides como las hormonas que se pueden producir posteriormente en nuestro sistema digestivo. Entonces el feto no va a recibir una adecuada nutrición, no va a crecer adecuadamente, entonces va a producirse complicaciones e incluso puede haber amenaza de aborto, porque el cuerpo de la persona no está en condiciones normales como para poder engendrar a un ser. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Estas son las bibliografías que he utilizado, como les digo, normalmente el libro y otras páginas adicionales. Eso es todo, espero les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.